Señal directa. Bueno, antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, gracias Elizabeth Ortiz por este informe. Más adelante, por supuesto, le tendremos más detalles. Mientras tanto, saludamos en la vía telefónica al maestro Rubén Ortega, analista, experto en materia de seguridad. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, estimada Belén? Aquí con el gusto de compartir tu auditorio en un día tan especial como el 15 de septiembre, Día del Grito. Así es, hoy estamos muy patrióticos, sin duda alguna. Maestro, el motivo de esta conversación es reflexionar un poco sobre esta noticia que hoy daba a conocer el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, sobre el hecho de que se giraron 4 órdenes de aprehensión contra militares presuntamente vinculados al tema de los estudiantes de Ayotzinapa. De estos 4 órdenes que se giraron, solamente 3 se pudieron ejecutar. Una de ellas, que es la única que conocemos el nombre de la persona que fue aprehendida, pues se trata de quien en su momento, o al momento de que ocurrieron estos hechos, estaba al frente del Batallón 27 en Iguala Guerrero, que es donde ocurrieron estos hechos. La pregunta, maestro, es ¿qué ocurre cuando un militar, entendemos que se trata de un militar en retiro, pues recibe o es sujeto de una orden de aprehensión? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Tendrá que ser juzgado en tribunales militares? ¿Podrá ser juzgado por la vía civil? ¿Qué pasa con el fuero, maestro, que tienen los militares? Sí, mira, en el caso que nos estamos siendo testigos, un caso también paradigmático, como ha habido algunos otros, pero muy pocos. Tenemos a un militar que, actuando como militar, no actuando como un ente de seguridad pública, tuvo que ver con un caso tan emblemático, ahora sí, tan mediático como el caso de Ayotzinapa. Y en este momento en donde se gira una orden de aprehensión, tenemos que estar muy conscientes si esa orden de aprehensión es girada a petición de la Fiscalía General de la República ante un tribunal, ante un juzgado de distrito especializado en materia penal federal, que pueda emitir esta orden de aprehensión para que entonces lo juzgue el fuero civil por acciones que en un momento determinado violentan o vulneran los derechos civiles, los derechos humanos de un ciudadano común, o si también en un momento determinado esta actividad, esta acción, esta conducta, decimos en materia penal, tiene que ver con el fuero militar, en donde se haya violentado precisamente el Código de Justicia Militar, haya actuado el Procurador de Justicia Militar a través de algún agente del Ministerio Público Militar, se haya ordenado la aprehensión por parte de un juez militar, y entonces estaríamos ante una justicia militar, ante un juicio marcial, ¿no? De los que conocemos como de esta índole. Recordemos el caso de Gutiérrez Rebollo, en donde él, siendo un militar, lo hacen SAR de antidrogas y llega a estar comandando de alguna manera la PGR, antes llamada hoy Fiscalía General de la República, y entonces a través de esta situación a él le dictan una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, por un fiscal, por un Ministerio Público solicitante ante el fuero judicial federal civil, y entonces es enjuiciado y muere en la cárcel, muere en el hospital de justicia militar, en el hospital militar, pero estuvo recluido en el altiplano, antes llamado Almoloya, y después en el juzgado federal Ceferezo de Nayarit, ¿no? En Tepic. Claro, maestro, y mencionar también que nos referimos a José Rodríguez Pérez, general retirado y comandante del 27 Batallón de Infantería, discúlpeme usted, de Infantería del municipio de Iguala, quien presuntamente habría mantenido retenidos a 6 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los mantuvo vivos alrededor de 4 días y posteriormente
los habría mandado ejecutar, de acuerdo con el informe especial que hace apenas algunos días rindió, o hace algunas semanas rindió el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Pero, ¿por qué es importante también reflexionar sobre esto, maestro? Me parece que estamos viviendo momentos, como usted ya lo decía, paradigmáticos en México, sobre todo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha trabajado en alianza, en conjunto con el ejército. De hecho, en estos momentos atraviesa una polémica porque se va a prolongar el tiempo de la presencia de la Guardia Militar y de la Guardia Nacional, perdón, y de los militares como responsables de la seguridad de nuestro país. Y es justo hoy son militares quienes son llevados ante tribunales. ¿Qué lectura podemos dar, maestro, a esta relación entre el ejército y el presidente López Obrador? Porque justo en estos momentos ocurre esta puesta a disposición de un tribunal de al menos 3 militares. Pues el propio presidente de la República falló en el posicionamiento que siempre mostró y al que muchos académicos, muchos doctrinistas apoyamos, que era el fortalecer el poder civil con el establecimiento de la democracia y sostener que el militarismo no era solución. Uno de los personajes y actores más importantes de el movimiento en campaña por muchos años de Andrés Manuel fue Jacob Polensky, y ella decía que el PAN sería cómplice de la militarización del país si aprobaban en aquel tiempo la Ley de Seguridad Interior y que estuviera la ciudadanía pendiente. Y entonces lo vemos reflejado en este futuro y en esa conducta desplegada en ese momento por el capitán Rodríguez Pérez por el general Rodríguez Pérez, y entonces estamos viendo que la conducta se desplegó sin estar autorizado dentro de un marco legal, como ya lo está los militares a través de todo lo que promovió Andrés Manuel y su grupo parlamentario de Morena, en conjunto con los doblegados del PRI, que Alito Moreno, porque no tiene otra manera de mencionarse este personaje, cedió cuando se le entregaron votos para que parara y equilibrara esta situación. Vuelvo al tema muy esencial. Cuando ocurre esta conducta desplegada por el general, seguramente que está como militar y no está encargado de ninguna cuestión de seguridad pública. Lo debería de en todo caso juzgar el fuero militar por esa conducta que va en contra del código, pero con consecuencias de privación de la vida y de la privación de la libertad primeramente de estos jóvenes. Y ahí tendríamos ahora sí un caso muy específico en México de cómo va a actuar de ahora en adelante la justicia mexicana, cuando no se va a saber si los militares, que son la Guardia Nacional, que son los soldados de la Sedena y que son los marinos, que se encarga el almirante de la Marina, entonces más de 500,000 personas encargadas de esta milicia estarán desarrollando algunas tareas de fuerza de seguridad pública, y no tendremos cómo establecer los parámetros debidamente para juzgar sus acciones que pueden llegar a este abuso de autoridad, como este caso, como otros casos más en los que se han visto envueltos los militares. Y quiero dejar la constancia de que aquellos militares a los que él dice que ya no son iguales que hoy, pues son los mismos. Para llegar a general se ocupan decenios de trabajo, de carrera militar, o para llegar a almirante de la Marina se ocupan decenios de labor, de escuela, y entonces resulta ser los mismos del sexenio pasado los que hoy están actuando, los que hoy están presentes. Claro. Y ahora nos estamos enfrentando definitivamente a algo que uno de los actores, como es Fernández Noroña, decía muy claramente en su posición de rechazar tajantemente el que se continúa con esta militarización del país, sí, aunque sea disfrazada de Guardia Nacional, el 15 de noviembre del 2018, ¿no? Claro. Maestro, pues le agradecemos muchísimo su tiempo y esta muy clara explicación. Gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, Belén. Estamos a la orden y feliz Día del Grito.
Claro que Ojalá y volvamos a refrendar esa libertad e independencia del pueblo civil mexicano y que las Fuerzas Armadas sean nuestro baluarte. Buenas noches. Así es. Muchísimas gracias. Es el maestro Rubén Ortega, analista, profesor también de la Universidad de Guadalajara. Hacemos una pausa, regresamos con más noticias.